Buenas tardes, bienvenidos a Yucatán Presenta, una coproducción de la Secretaría de la Cultura y las Artes del Gobierno del Estado de Yucatán y el Instituto Mexicano de la Radio. Mi nombre es Luis Andrade y como siempre, de lunes a viernes de 3:30 a 4 de la tarde, les invito a conocer la cartelera de eventos artísticos y culturales de museos y patrimonio que existen en Yucatán. Esta tarde contamos con la presencia de la licenciada Carolina Barrera Hernández, coordinadora de Industrias Culturales y Creativas de la Secretaría, y como invitado tenemos a Cristian Pacheco Quijano, director creativo de Kimball, director creativo de esta agencia. Ha colaborado con empresas como Daewoo, Hard Rock Hotels, DC Comics y Warner. Su trabajo ha sido publicado por diferentes editoriales de Estados Unidos, Francia, España, Inglaterra, China, y ha expuesto en el Museo Franz Mayer, en el Museo de la Ciudad de México, en el Museo Mexicano del Diseño y en Sonamaco. Hoy vamos a hablar del método creativo en las industrias culturales, así que sin más, pues vamos a darle. Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo es esto del método creativo? Que me lo digan. Cristian, por favor. Bueno, pues estábamos hablando antes de entrar al programa, como para romper un poco el hielo. Y acá el tema interesante es cómo las industrias creativas, y en este caso un despacho de diseño, aplican un proceso o un método para obtener resultados. Parte de mi experiencia como diseñador, pues obviamente involucraba desarrollar proyectos de diseño gráfico, más que nada identidades corporativas, marcas, etcétera. Y en algún momento pues decido convertirme en profesor y me enfrento a explicar lo que hago. Eso es difícil, de hecho creo que ha sido lo más complicado en mi carrera como profesor. Llevo 18 años dedicándome al diseño gráfico y 11 años como profesor. Debo confesar, espero que ninguno de mis primeros alumnos me esté escuchando, yo creo que ese primer año fue terrible porque fue una experimentación, ¿no? A veces es muy fácil hacer algo, entre comillas, pero explicar cómo lo haces representa un reto, porque tienes que dividir cada una de estas etapas. Existen muchas metodologías, que es una palabra que a los alumnos de diseño les causa pavor, porque tiene mucho que ver incluso cuando están desarrollando una tesis, ¿no? La metodología les causa insomnio. Sin embargo, yo creo que todos los creativos de alguna manera u otra desarrollan esta metodología. No tienen este nombre o no le ponen nombre a cada uno de estos pasos. Pero cuando analizas la manera como trabajan, si tú entrevistas a un chef, si tú entrevistas a un pintor, a un grafitero, a un diseñador, a un escultor, existe esta metodología. Estos pasos, dependiendo de la disciplina, pueden aumentar o disminuir el tiempo, pero al final tiene que ver con un objetivo, ¿no? Y tiene que ver con este proceso de cómo llegaste a este resultado. Por poner una cosa entonces, si yo en la mañana abro los ojos y digo, siempre me voy a levantar girando hacia la derecha y voy a pisar con el pie derecho y después voy a caminar 2 pasos hacia mi closet, y todas las mañanas lo hago, ese es un método. Sí, pero el método más que nada, fíjate que uno de los ejemplos más fáciles que me sirve mucho para aterrizar esto con los alumnos es decirles, piensen ustedes en un chef. Para preparar una receta, pasta. Hay cientos de tipos de pasta y hay cientos de recetas de pasta. Pero hay ciertos pasos a seguir. Tú puedes aprender o ver en un tutorial de YouTube o aprender por parte de un cocinero esta receta, y a lo mejor en algún momento tú decides modificar esta receta y dices, bueno, me voy a saltar este paso, voy a poner la sal la voy a poner antes de que se hierva la pasta, o la sal la voy a poner después. Hay cierta libertad creativa en esta parte, pero hay ciertas fases de esta receta. Tú no podrías poner esta salsa si no has hervido la pasta, porque el resultado es desastroso. Entonces yo creo que traducir esto a un proceso creativo se podría hacer un símil. Hay ciertas cosas que puedes cambiar, que debes de cambiar. De hecho, es una obligación de un creativo llegar a un momento en el que dominas esta receta y tienes la obligación de cambiar, de modificar, pero hay ciertas partes de este proceso creativo que no se deben de cambiar porque afectan el resultado, obviamente. Esto sería como entender un poco la metodología de diseño. Que bueno, retomando, no suena una palabra complicada, metodología de pronto, simplemente es un camino de acción. El cual a través de la experiencia uno puede ir modificando, pero que de entrada uno como aprendiz pues se lo aprende a rajatabla, ¿no? Y después uno ya con la experiencia puede cambiar y hacer las cosas que mejor le vayan pareciendo para favorecer precisamente el resultado, ¿no? Sí, esa palabra es importante porque tiene que haber un resultado, tiene que haber un objetivo. O sea, ahí puedes improvisar, puedes hacer muchas cosas, pero al final, al menos hablando de procesos creativos,
tiene que haber un objetivo. De hecho, es la primera fase de este proceso, ¿no? Definir cuál es el problema y qué queremos solucionar. Más o menos es como esa guía, ¿no? Un norte que tenemos a la hora de emprender un proyecto. Sí, en las clases de metodología más formales suelen llamarle eso la pregunta de investigación, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, quitándole las rimbombancias y las categorías de esa naturaleza, simplemente pues las cosas hay que hacerlas para algo siempre. Hay que tener una razón de hacer las cosas. Hacer las cosas por hacerlas no está padre. Entonces, si uno sabe que algo tiene ahí una situación que se puede mejorar, que se puede corregir, otra mejor manera de hacer las cosas, en fin, cualquier situación que le despierte a uno la curiosidad, el ánimo por hacer algo, entonces ahí hay una meta, ahí hay algo a lo que se quiere llegar y ese es un resultado y entonces viene la pregunta ¿y cómo llego, no? Así es. Y pues bueno, ¿qué es el design thinking? El design thinking es una metodología para... ahora sí que para desarrollar un poquito lo que tenemos en la cabeza y poder traducirlo, ahora sí, a la materialización de una idea, ¿no? Es un proceso que no, como estábamos platicando, no necesariamente involucra unos pasos rígidos, pero que sí tiene unos componentes que son imprescindibles, como comentaba Cristian, ¿no? Básicamente, a grandes rasgos, eso es, ¿no? ¿Cómo vamos a materializar una idea de diseño en algo real a partir de ciertos pasos, ¿no? Uh-huh. No sé si me gustaría ayudar un poquito más, complementar. Sí. Fíjate que se está poniendo de moda. Estamos en radio, no puedo hacer las comillas. Bueno, también estamos en YouTube, así que ahí sí las van a ver. Se ve, entonces. ¡Sorpresa! Okay. Qué bueno que me dicen. Así no me toco la cara. Este es algo que se está poniendo de moda en los últimos 10 años, diría yo. Hay muchos talleres, hay muchos empresarios que están utilizando este modelo de estructura para conseguir resultados por medio de la creatividad. Sin embargo, existe desde los 60s y se ha utilizado mucho en el área de desarrollo de software y en el desarrollo de aplicaciones. ¿Por qué? Porque al final estos pasos del design thinking involucra mucho la empatía, que era algo que en muchas metodologías no se contemplaba. O sea, se definió una problemática y con esa problemática, la metodología básica, o sea, la que manejamos nosotros incluso en el estudio, es definir un problema, hacer una investigación muy profunda y hacer un análisis. Y yo le menciono a mis alumnos o a la gente con la que colabora que esas 3 fases de 5 se llevan el 60% del tiempo, antes incluso que bocetar, antes incluso que proponer un resultado. Y les digo, si tú no haces de la calidad, pero también de la cantidad de la cantidad y de la calidad de esta investigación, obviamente este análisis va a arrojar resultados interesantes. Y en el design thinking está esta parte de empatizar con el usuario. Por eso te mencionaba más bien que es una metodología que se está utilizando actualmente mucho en desarrollo de cosas que tengan que ver con internet, con aplicaciones. ¿Por qué? Porque estamos pensando en a quién va dirigido. Lo interesante con este modelo es que también es factible de que involucre pasos intermedios, sobre todo estos llamados feedback, estos retroalimentación, ¿no? Sí, claro. Que la palabra en español. Bueno, es que a la gente que desarrolla software les encantan las palabras en inglés. ¿Por qué es importante? Porque al final de este resultado se tiene que comprobar si esa super idea, si esa propuesta es efectiva. Si no, obviamente también es otra palabra que escucho mucho que utilizan, pivotear, ¿no? O sea, darle un giro de 180 grados a esta idea, ¿no? Pensar fuera de la caja. De la caja. Fíjate que yo cuando pienso en esta empatía, también pienso en otra palabra que para mí es fundamental, que es la pertinencia. Claro. ¿No? Porque sí puedes estar dirigido a un cierto público, pero si tienes cuestiones como el clima o la geografía o simplemente la manera de pensar y no es un producto pertinente o no es una solución pertinente porque, no sé, supongamos el calor aquí en Mérida, pues nos derrite esa solución, ¿no? También tenemos que tener muy en cuenta esta palabra y justo es lo que hace el design thinking, ¿no? Ya con el momento de testear, por ejemplo, de tener una prueba, ahí es cuando ahora sí que pones a prueba, ¿no? Tu producto con las condiciones que arrojó
¿no? La investigación y ver si realmente tu investigación contempló todas las aristas, ¿no? de esta solución. Sí, le digo, generalmente se pudiera pensar que si llega un cliente y te dice, mira, quiero un logo nuevo. Entonces lo primero que es, así como, ¿de qué color lo quiere? ¿No? Y por ahí empezamos. Y entonces lo que nos proponen es totalmente, no lo contrario, pero algo muy distinto. Es decir, la primera pregunta sería, ¿para quién es? ¿Quién lo va a ver? Y entonces, ¿qué es lo que queremos lograr con él? ¿Qué quieres comunicar? Exacto. ¿Cuál va a ser el flujo final, ¿no? Queremos que la gente cuando vea el logo sienta ¿qué? ¿No? Sienta cercanía o sienta autoridad o sienta, no sé, que es algo que la empresa es muy moderna o que es orgánica o no sé, ¿no? Entonces, por ahí son las cosas que nosotros queremos decir, ¿no? Y por el otro lado, ¿qué es lo que el público necesita escuchar o qué información necesita saber para que al final se genere el resultado final, que es la compra, ¿no? Este resultado, las empresas en general existen para eso, ¿no? Para satisfacer las necesidades de un cliente y que eso se materializa a través de una compra. Pero bueno, ya que estamos en la Secretaría de la Cultura y las Artes, entonces eso también tiene que ver seguramente con bienes artísticos. Sí, por supuesto. Justamente mencionaba antes de entrar a la cabina el hecho de la formación es importante. Hay una palabra también que estamos escuchando mucho, que es lo transdisciplinario, lo multidisciplinario, que son diferentes, porque son muchas disciplinas y otras disciplinas que se conjuntan, ¿no? Que se involucran unas a otras. Como licenciado en diseño gráfico y publicitario, pues tuve cierta formación académica que me permitió conocer diferentes áreas de la comunicación, tanto visual, en el área de animación, etcétera, etcétera. Entonces, los planes de estudios estaban diseñados como para darle un poquito de cada cosa a los estudiantes. Actualmente se están generando en diferentes universidades particulares y autónomas. He tenido la oportunidad de impartir talleres en la Universidad Autónoma de Morelos, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, en el TEC de Monterrey Campus San Luis Potosí, y veo que estos planes de estudios varían mucho, pero están como enfocados a permitirle al diseñador gráfico, y hablo desde el diseño obviamente porque es mi área, la capacidad de poderse dedicar a diferentes disciplinas. Sin embargo, creo que esto es bueno porque no nos limita, pero también siento que a veces es como una gama demasiado amplia. Si a mí me preguntaran como profesor, y obviamente con base a esta experiencia, yo recomendaría que hubiera un tronco común que tuviera las materias más importantes, y como en medicina ya después que hubiera especializaciones. Claro, esto haría que tanto los diseñadores, en lugar de tener 4 años de carrera, fueran 6 u 8, pero eso garantizaría que esa especialización tendría la capacidad el alumno, el diseñador, de ser un experto en esa área, aunque conozcas otras. Hablando de la experiencia personal, yo pasé por formaciones, en algún momento estuve estudiando escultura, tuve una experiencia como grafitero, sí, y al día de hoy eso me ha facilitado, o me ha permitido, yo creo que utilizar esa palabra, en participar en tantos eventos o en tantas cosas. A lo mejor estoy contradiciendo, pero no, una cosa es lo académico y otra cosa son las experiencias que he obtenido fuera de la escuela. No estamos limitados como seres humanos a dedicarnos nada más a una cosa, y creo perfectamente que está comprobado, de hecho, que si tú cocinas, tocas algún instrumento, independientemente de tu profesión, eso estimula ciertas áreas creativas del cerebro. Claro. Y entonces empiezas a hacer conexiones. Hablando específicamente de industrias creativas y hablando específicamente de la metodología, estas disciplinas diferentes, o sea, pintura, escultura, etcétera, me permitieron poderle ofrecer a mis proyectos diferentes opciones, o involucrarme en otras disciplinas, o colaborar incluso con otros profesionales. Si yo pudiera externar una opinión con respecto, sería a nivel académico, sí, fundamentarlo. Incluso a lo mejor es un sueño demasiado bonito, ¿no? Que hubieran ese tipo de especializaciones,
pero también otorgarle a los alumnos la capacidad de involucrarse con otras disciplinas artísticas, o sea, ampliar un poquito más las optativas o las áreas de oportunidad. Así es, súper importante esto que nos mencionas, pero retomando un poquito en el tema de los bienes artísticos, que es una... de pronto es una situación un tanto distinta porque no necesariamente se está vendiendo algo. Bueno, sí, de pronto una entrada, pero el acto de la venta a lo mejor se consuma precisamente en el consumo de la función, el consumo de la gala, del recital, de la exposición, etcétera, ¿no? Y en el mundo empresarial pues existe el producto base y un empaque primario, un empaque secundario, un diseño de marca, y de pronto pareciera o habría quien pensara que en los bienes artísticos no existe eso, ¿no? Y sí que lo existe. Tiene que haber un desarrollo de marca de la compañía, también un desarrollo de marca del espectáculo, tiene que haber diseño, tiene que haber fotografía, tiene que haber toda una serie de situaciones adicionales que venden el producto, se convierten en eso, en un empaque primario, en un empaque secundario de un bien artístico. Y es un poco, ha sido un poco, ¿cómo decirlo? Ha sido un poco lento, si se le quiere decir así, esta percepción o esta inclusión de esta manera de percibirlo, pero vaya que estamos yendo en el buen camino y que se están obteniendo resultados. ¿Y cuál es tu percepción de este esfuerzo? Sobre todo hablando de cultura, importantísimo. Tenemos una herencia cultural gracias a diferentes diseñadores que se han involucrado mucho con institutos nacionales de arte, bellas artes, Conacult y todo eso, y hemos visto que el poder del diseño es importantísimo. Hay un antes y un después en México. Hay un diseñador muy importante que se llama Vicente Rojo. Él es español, nacionalizado mexicano. Él vino a México después en el exilio por los problemas políticos en España, pero él traía esta formación académica europea. Y entonces, gracias a él, a nivel cultural, se empezaron a generar carteles, afiches. Y es interesantísimo ver cómo él aportó una visión diferente a toda esta parte cultural. Y justamente en el periodo de los 60, 70 más bien, 70, vemos como un apogeo en el diseño aplicado a eventos culturales. Hay muchos diseñadores que se han involucrado en esto, grandes cartelistas, porque de hecho el cartel en Yucatán yo creo que está... no muerto, pero en un sueño eterno. No hemos visto mucho movimiento, y el cartel como medio de comunicación, porque lo estoy ligando a los eventos culturales. Ahorita tenemos las redes sociales, ¿no? Nos ayuda, pero siempre ha sido el medio impreso importantísimo en festivales, en academias, y ha habido grandes cartelistas mexicanos que han demostrado que sigue y seguirá siendo un medio de comunicación y de expresión eficaz. El cartel te dicen los profesores, tú tienes 15 segundos de atención. Entonces, si no eres capaz de impactar o de comunicar, que para mí es una palabra clave, todo lo que involucra, imagínate una obra de teatro, una gala de danza y todo esto. Entonces, esto como diseñador dices, bueno, yo puedo capitalizar esta idea y trasladarla a toda una identidad. Así es. Porque pensamos en boletos, pensamos en tickets, etcétera, etcétera. Al final el diseño no es... Bueno, ni al final ni al inicio. El diseño no es un gasto, es una inversión. Y entre dos productos similares, la diferencia en diseño puede representar la diferencia entre que una persona vaya a tu función o a la función de alguien más. Entonces, para todas las academias, para todos los artistas que tienen productos y servicios, bienes culturales o artísticos por promover, por desarrollar en el futuro cercano, les invitamos a acercarse a un diseñador y comprobar la utilidad de este servicio, de esta industria cultural y creativa, que les puede ayudar a cada vez más difundir, comunicar los atributos de su función, no solamente el lugar, la hora, sino de qué va, cuál es el espíritu de este espectáculo, de esta exposición, de tal, para dónde, qué es lo que lo mueve, para que la gente con esos 15 segundos de atención pueda verlo y decir, yo quiero ir. Y con ese yo quiero ir se presente al lugar, y a través de eso vayamos generando nuevos y mejores públicos para cada una de nuestros espectáculos. Esta plática se nos comió el tiempo, ya se nos acabó, pero bueno, que nos quedan muchos temas, particularmente dos muy rápidos. Nos faltaron 2 puntos del método. ¿Cuáles son los 2 que faltan?
Bueno, la metodología básica que manejamos para mí es primero definir el problema, la segunda una investigación, la tercera el análisis, el tercero sería la parte del bocetaje, ¿no? El planteamiento de soluciones, y en una quinta sería ya el desarrollo de esta aplicación, el desarrollo de este proyecto. La sexta, que puede ser el testeo, saber si está funcionando, porque de nada sirve una idea muy buena si al final no funciona. Y bueno, y si el testing nos dice eso, a lo mejor podemos pivotear, como se dice, o iterar y regresar a ciertas partes del proceso. Bueno, pues nos ha comido el tiempo totalmente, pero pues bueno, quisiéramos agradecer la presencia de Carolina Barrera y de Cristian Pacheco. Cristian, ¿alguna manera en la que te puedan contactar? Claro que sí, pueden localizarnos en la página del estudio, que es kimball.com.mx. Por favor, entren y deleítense. Muchas gracias. Y a nosotros en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Yucatán Presenta, o escribiendo en su navegador yucatanpresenta.com, donde podrán enterarse de la cartelera completa de eventos y sedes de eventos artísticos, culturales, de museos y patrimonio en Yucatán. Y sin más, les agradezco mucho el favor de su atención esta tarde a Yucatán Presenta y nos escuchamos el lunes.